Hola, hola peloteras. Hola, hola peloteros. Bueno, pues mañana tenemos un partido muy especial en San Mamés. La selección autonómica Euskal Herria recibe a Uruguay en un encuentro evidentemente marcado por la figura de Marcelo Bielsa. Porque Marcelo Bielsa fue Dios en Bilbao y Marcelo Bielsa está comenzando a impartir su catecismo en Uruguay. Está empezando a evangelizar y de qué manera, siendo la única selección que ha derrotado a la campeona del mundo, a Argentina. Con Uruguay ya se empiezan a ver sus señas de identidad, un fútbol reconocible y propio de Marcelo, con duelos individuales, con presión alta, con valentía, con mucho despliegue, con esfuerzos incansables a lo largo de los 90 minutos, con jugadores variando de su posición original y metiéndose en otra que en principio para los aficionados que no vemos más allá parece insólita, pero que luego le sale bien al bueno de Bielsa. Esto está llevando a Uruguay a ser la selección revelación junto a la ya citada y analizada Colombia en los clasificatorios sudamericanos. Las dos están aprovechando un momento lamentable de Brasil para hacerle frente, situarse por encima y pelearle el primer puesto, por lo menos de momento, aguantarle el ritmo a Argentina. Ya veremos si es así hasta el final de las clasificaciones, pero sobre todo también de cara a esa Copa América de verano es importante, ¿no?, que Uruguay siga por este camino, porque sabemos que a Marcelo Bielsa lo que siempre se le reprocha es que no ha ganado títulos, como si eso fuera importante o lo más decisivo para valorar los méritos, la trayectoria y la sabiduría de este genio de los banquillos, de Marcelo Bielsa. Creo que trasciende mucho más allá su legado y que esto empieza a ser palpable entre los aficionados a la albiceleste. Bueno, a la celeste. Al biceleste no, pero al albiceleste también lo saben los argentinos, que en su día la dirigió. Pero entre los aficionados a la celeste, pido perdón. Mientras tanto, en el Athletic Club de Bilbao estuvo esas dos temporadas, entre 2011 y 2013, rompió con varios de los preceptos establecidos de la manera en la que tenía que jugar el Athletic, esa tradición tan arraigada y esa filosofía tan suya de apostar por gente de la casa, desde luego se mantuvo porque no hay otra, pero la de jugar al fútbol de una manera más asociativa, digamos que desatendiendo más al juego directo. Eso, digamos que chocó en San Mamés y en cierta parte de Bilbao, pero a la postre el balance creo que fue más que positivo. El sabor de boca que dejó fue, yo creo, bastante dulce. Que me corrijan los Athletic Zale, que para eso estamos aquí, para debatir y para aprender, si no fue así, pero yo creo que en general fue así, pese a que el sabor final, resultadistamente hablando, fue malo porque las dos finales perdidas fueron amargas y sobre todo por cómo se perdieron, por cómo las perdió aquel Athletic Club, que en su primera temporada, la segunda ya fue más torcida desde el principio, pero en esa primera campaña llegó a la final de la Europa League contra el Atlético de Madrid y perdió contra los rojiblancos, como haría días después contra el temible Barça de Guardiola en la final de la Copa del Rey, en una escena que, para desgracia de los bilbaínos, es habitual, el perder una final de Copa contra el Barça. Lo que pasa es que creo que esa segunda va muy condicionada por la primera, esa derrota en Bucarest contra el Atlético de Diego Pablo Simeone, que había sido discípulo de Marcelo Bielsa, y de Radamel Falcao, que hace un doblete, y el Tigre se come a los Leones cuando parecía que aquella final estaba a mínimo 50-50 por lo que había hecho Marcelo Bielsa y su Athletic Club en las eliminatorias previas. Y es que de eso quiero hablar. Ya he dado contexto, he dicho las grandes líneas maestras que caracterizan el método Bielsa. Tenéis un vídeo también analizándolo, diciendo un loco celestial para Uruguay el día que llegó. Ahí no me equivoqué, ahí dije la celeste desde el principio, pero voy desaprendiendo con el paso de los vídeos. El caso es que en esas eliminatorias previas de la Europa League vence el Athletic Club hasta llegar a la final al Sporting Club de Portugal en semifinales, al Schalke 04 de Raúl en cuartos de final,
en 16avos al Spartak Moscú y en octavos de final al Manchester United por 2-3. Luego en la vuelta también vuelve a ganar por 2-1. Un United que venía de ser subcampeón de Europa, no lo olvidemos. Había perdido contra el Barça de Guardiola, con lo cual ninguna deshonra en que el Athletic también cayera en aquella final de Copa del 2012, porque en la Champions 2011 lo había hecho el United de Sir Alex Ferguson, ¿eh? No era este descalzaperros de United que tenemos ahora, que cualquier equipo español te crees que le gane y además le puede ganar, como sucedió el año pasado con el Sevilla de Mendilibar, que en Liga estaba en ruinas. Aquel era un United que venía de ser casi campeón de la Champions League y ahora hemos ya reseñado esa victoria de Uruguay contra Argentina por 0 goles a 2 en territorio ajeno, en nada más que y nada menos que profanando la casa de la campeona del mundo. Entonces, lo que yo quería hacer es un juego de fútbol ficción, que es comparar los once de aquellas dos gestas, porque a lo largo de la temporada, ya sabéis, hay muchas variaciones, lesiones, sanciones, cambios de planes, etc. Pero por acotarlo todo un poquito, para intentar poner orden, me he cogido la alineación del Manchester United 2, Athletic Club 3 y la del Argentina 0, Uruguay 2. De hecho, las voy a comparar justo a la inversa. Primero voy a decir la de Uruguay y después voy a decir la del Athletic, por aquello de que lo más actual es lo que más fácil me resultaba analizar en primer lugar. Y entonces vamos a hacer duelos. Ya que a Marcelo Bielsa le gusta tanto esto de los duelos a todo campo, marcas individuales, nada de zonal para los corners, vamos a comparar jugador por jugador desde la subjetividad más absoluta. Todo lo que se dice por aquí pues suele ser subjetivo. Y dentro de la subjetividad yo le intento meter más o menos realismo, dentro de que esto a los atletizales no le gustará, pero quiero decir que sea objetivo dentro de la subjetividad, lo más honesto posible. Ahora no voy a ser menos. Lo que pasa es que ocurre que a varios futbolistas de Uruguay no los tengo muy seguidos en el día a día, porque juegan en América, que hay 12 años de diferencia, 11 entre los dos partidos en concreto, porque fueron uno en 2023 y otro en 2012, que es difícil comparar épocas y contextos y que quizás también la realidad de algún futbolista de aquel momento del Athletic Club esté un poco distorsionada. Sea como fuere, es mi opinión y ya está. Y si no os gusta, lo podéis debatir en comentarios y argumentarme por qué discrepáis. Así que sin más dilación, el 11 de Uruguay en el partido contra Argentina, en feudo albiceleste, ahora sí, está formado, estuvo formado en el pasado 17 de noviembre por Rochet en portería, guardameta arquero del Inter de Porto Alegre, Araujo como lateral derecho, esto le suena a Vinicius Junior, futbolista del Barça, como todos sabemos, Sebastián Cáceres del América de México y Matías Olivera del Nápoles, reconvertido a central, porque es el lateral izquierdo, pero de lateral ejerció Matías Viña. Ya es habitual esto de que los corrimientos de Marcelo Bielsa, de Araujo lateral y Matías Olivera de defensa central, es lo que viene haciendo en bastantes de los partidos que dirige a la celeste. Centro del campo para Ugarte del PSG, para Fede Valverde del Real de Madrid, para Facu Pelistri, que en aquel momento estaba en el Manchester United, ahora sigue perteneciendo a los Diablos Rojos, pero está cedido en el Granada, Maximiliano Araujo del Toluca, también de México, Nico de la Cruz y Darwin Núñez del Liverpool. Nico de la Cruz también del Flamengo. Por tanto, nos encontramos con peculiaridades como que los movimientos de posición en defensa son habituales respecto a lo más típico que estamos acostumbrados a ver en Europa y también me llama la atención que hay muchos jugadores en América, de esta Uruguay. Es decir, no han dado el salto a Europa o se han vuelto, pues, por ejemplo, Rochet, estoy viendo aquí a Seba Cáceres, y en el centro del campo también tanto Maximiliano Araujo como Nico de la Cruz. Esto es bastante llamativo, en mi opinión, en una época en la que cada vez hay más diferencia entre fútbol europeo de clubes y fútbol del resto de países en cuanto a
los equipos respecta. Aquel Athletic Club de 2012 en San Mamés, por cierto, los goles de Uruguay contra Argentina los marcaron Araujo y Núñez al final de la primera y de la segunda parte, respectivamente. Araujo y Darwin Núñez. Mientras, aquel Athletic Club en 2012 asaltó el Teatro de los Sueños con tantos de Marcos, Llorente y Muniain, que así ya lo digo y ya no se me queda por el camino, 2-3, con Iraizoz bajo palos, con Iraola, Javi Martínez, San José y Aurteneche en defensa, con Iturraspe, Ander Herrera en el centro del campo, Susaeta y Muniain más hacia los costados, de Marcos metido por dentro, que ahora es lateral derecho, es incansable el bueno de Óscar de Marcos, y arriba, como no, Fernando Llorente, la torre del Athletic Club, de Rincón de Soto, un jugador súper útil en aquel momento, que 2 años antes, por ejemplo, había ayudado a desatascar un España-Portugal de octavos del Mundial 2010, que sin él creo que a lo mejor no habíamos sido campeones del mundo, aunque es cierto que en cada ronda hubo un protagonista sin el cual no habríamos podido salir adelante los aficionados de la selección española. Lo cierto es que ya nos toca comparar. Hemos dado los 2 onces, evidentemente en el del Athletic no hemos ido diciendo a qué equipo pertenecen, porque pertenecían todos al mismo. En el de Uruguay sí hemos ido diciendo a los clubes, porque incluso yo mismo he tenido que buscar en algunos casos. Bien, vamos a enfrentar a futbolistas, enfrentar, pero desde la cordialidad y el talante. A Rochet contra Iraizoz. Yo aquí me quedo con Rochet, pero ningún portero de los dos me encandila. Iraizoz en aquel Athletic 2012 no creo que fuera de los más importantes. Sí que siguió años después dando la cara. Recuerdo leer a aficionados como Sergio Brau, que estaban orgullosos de él. Por ejemplo, un partido en el Calderón que era el que más comparecía y el que más ayudaba a contener a su equipo. Pero Rochet me parece que en el concierto internacional pinta más que Iraizoz. Por ejemplo, en esa tanda de penaltis de octavos de la Libertadores, Internacional contra River, ha sido lo que me ha decantado definitivamente por él, porque ahí mete el 9º penalti, es decir, sabe lo que es disputar no solo la segunda competición continental, sino la primera, la Copa Libertadores, y además metiendo el 9º lanzamiento, pateándolo a gol, que eso también te habla de la grandeza de un portero. Ninguno me entusiasma, pero me quedo con Rochet. En el lateral derecho, claro, tal y como está la configuración, ahora os cuento cosas que yo haría, pero tal y como está la configuración de las alineaciones, nos toca medir a Araujo contra Iraola. Y bueno, duele mucho. Es lo que más dolor me provoca no poner a Iraola de titular. Desde luego estamos hablando de un lateral con perfil muy ofensivo, como era Andón Iraola, que incluso ejercía de centrocampista, con un lateral que de vocación es central, Araujo. Pero aunque hoy en día el fútbol requiera de mucha profundidad, lo que te da Araujo en la marca, la fiabilidad, la contundencia y la jerarquía, creo que son muy importantes y me tengo que quedar con Araujo, que es un top mundial, mientras que Iraola fue internacional español también, es un pedazo de entrenador. Me duele mucho, pero luego intentaremos arreglarlo. Me quedo con Araujo ahí. En el caso de los centrales tendríamos que medir a Seba Cáceres con Javi Martínez. Aquí justo lo mismo, pero al revés. Es decir, me quedo con el de aquel Athletic, porque Seba Cáceres tampoco lo tengo muy visto, la verdad, os soy sincero, pero Javi Martínez es que era un cañón. Es que te podía jugar de centrocampista como hizo a partir de la temporada siguiente en el Bayern de Múnich, ganándolo absolutamente todo con Jupp Heynckes, te podía jugar como central, venía ya de ser campeón del mundo con España, aunque no era titular indiscutible, ni mucho menos, pero me parece un futbolista como la Copa de un Pino, Javi Martínez, que todavía sigue ahí jugando en Qatar, sonó para volver al Atleti, pues no volvió, saltó la valla y no ha regresado. En el otro central, entre Matías Olivera y Mikel San José, me quedo con Matías Olivera porque tengo un buen concepto de él, de su época en el Getafe. Y en el Nápoles es verdad que se alterna el lateral izquierdo con Mario Rui. Creo que no hay partidos suficientes de Matías Olivera como central como para decir, pues, es así de bueno o es así de malo. Entonces, la fotografía que me viene a la cabeza es más como lateral, pero me gustaba bastante. Mientras que Mikel San José creo que era cumplidor. Pienso que lo mejor que tenía era que marcaba muchos goles de cabeza, pero a mí me inspira más confianza y me parece que tiene más nivel como futbolista global Matías Olivera. Me quedo con él, pero es que como todo, es muy debatible.
Y en el lateral izquierdo, Matías Viña a Urteneche. Es que a mí Orteneche me pareció siempre un eslabón un poquito débil del Athletic. De hecho, sale cedido luego al Celta de Vigo. No tiene mucha continuidad en primera división. Me quedo con Matías Viña, pese a que en Europa tampoco se acabó de asentar, en la Roma de José Mourinho, que es donde estuvo antes de regresar a América. Me quedo con el uruguayo. Así que de momento, recapitulando, van 4 uruguayos y solo un jugador del Athletic Club. Pero cuidado, cuidado, que el Athletic es muy de remontadas. Centro del campo, Ugarte contra Iturraspe. Aquí, como yo tengo una opinión subjetiva, personal, intransferible y más libre que una perdiz, pues me quedo con Iturraspe. Es muy polémica esta elección, pero creo que aquel futbolista, aunque no tuvo continuidad en el tiempo, aunque se diluyó y aunque, según Marcelo, estaba destinado a ser el sucesor de Busquets y no lo fue, hizo una temporada sensacional. Y yo creo que es importante analizar el contexto exacto de aquel Manchester United Athletic Club, y el rendimiento que estaba dando Iturraspe era enorme. Manuel Ugarte, un gran recuperador de balón, que también es un pulpo, abarca bastante campo, pero a mí me parece que le falta algo en la construcción del juego, y creo que eso es lo que le resta opciones de titularidad en el PSG. También pierde alguna pelota más de la cuenta. En el pasado mundial lo pedían muchos aficionados, no acabo de jugar. Bueno, los uruguayos no estaréis de acuerdo y lo entiendo perfectamente, pero yo me quedo con aquel Iturraspe del que a lo mejor muchos no habéis oído ni hablar, vamos, si sois de la celeste. Pero así os lo argumento, más peso en la construcción del juego y ojito derecho de aquel Marcelo Bielsa en aquel Athletic Club. Sigo con Federico Valverde contra Ander Herrera. Yo pienso que esto va muy claramente para Federico Valverde, porque lo tiene todo. Es un jugador que está haciéndolo maravillosamente en el Madrid, que el año pasado se hinchó a meter goles desde fuera del área, que este año se está hartando a dar pases de gol, como el otro día que metió 3 contra Osasuna, tres pases de gol para sus compañeros, fundamentalmente para Vinicius. Y desde luego que Federico Valverde es un jugador que opta a estar entre los 20 o 10 mejores del mundo, y aquel Ander Herrera, que estaba bien, a mí me da la impresión, aquí es otra situación en la que me puede traicionar la memoria, pero me da la sensación de que fue más importante incluso para Ernesto Valverde al año siguiente, cuando mete al Athletic en Champions, que incluso supera la previa de manera brillante contra el Nápoles. Fue más importante a la temporada siguiente que en esa, pero a lo mejor estoy equivocado. Luego ya es cuando das el salto a la Premier League. Ander Herrera, buen pelotero, y luego podemos hacer algún retoque si queréis. Pero de momento me quedo en el medio con Iturraspe y con Fede Valverde, uno de cada. Y a partir de ahí, Pelistri contra Susaeta. Pienso que muy del lado de Susaeta está el tema. Un jugador que ponía el balón parado como Los Ángeles. Tengo la impresión de que sacaba todos los corners. Si no eran todos, eran casi todos. Y un futbolista también muy longevo, que estuvo durante muchos años dando el callo, mientras que Facu Pelistri siempre ha sido la promesa que no explota. Buenos minutos en determinados tramos de revulsivo con el Manchester United, jugador que en el Alavés ha tenido cositas, en el Granada lo ha intentado, pero se diluye como un azucarillo. Yo soy mucho más de Susaeta, pese a que reconozco la utilidad en los planes de Marcelo Bielsa de un perfil como Facu Pelistri. En el otro lado tenemos a Maximiliano Araujo contra Iker Muniain, y aquí de nuevo muy de Muniain de aquel momento. A mí es uno de los futbolistas que más me ha decepcionado, no porque luego no haya sido un buen jugador de club, y que también, como Susaeta, más longevo todavía que Susaeta, ha estado durante muchos años en el Athletic, pero como aquel Muniain, salvo en ocasiones muy contadas, como aquel Athletic Fútbol Club Barcelona de Copa, de hace un par de temporadas con Marcelino, como aquel Muniain de Bielsa, yo no he vuelto a ver una versión. Y eso me fastidia como aficionado al fútbol. Pero precisamente era aquel Muniain de Bielsa, que hacía de todo,
que fue a la selección rompiendo todo tipo de moldes, demostrando que no solo los de la Masía podían ir con menos de 20 años. El otro día leía una estadística de jugadores que no son del Barça, que han ido más jovencitos a la selección en los últimos años, y aparte de los del Barça, de los de la Masía, Gavi, Pedri, Cubarsí, Lamine Yamal, estaba solo Oyarzabal y Muniain. Eso es por algo. Es que era un jugador diferente. Bart Simpson le llamaban. Era un rebelde con causa. También, como comenté al principio, metió uno de los goles en el Teatro de los Sueños y desde luego que despertaba los onirismos más positivos del aficionado de los Leones. Muy de aquel Muniain. En la media punta tendríamos a Nico de la Cruz contra Óscar de Marcos y de nuevo me quedo con de Marcos, está remontando a lo bestia el Athletic. De hecho llegamos, parece que lo he hecho adrede, pero no lo he hecho adrede, a la punta del ataque con 5 jugadores de Uruguay y 5 jugadores del Athletic que han entrado en los 10 ideales. Nico de la Cruz sí ha dado mucho trabajo a la selección de Uruguay, es un mediapunta o un centrocampista que tiene muy buen cartel allí en América, pero es que de Marcos, el esfuerzo estajanovista que lucía, esa capacidad para adaptarse a todos los roles y hacerlo de notable alto en cada uno de ellos, es una de mis debilidades personales. Ya os he hablado antes de Iraola, pese a que no lo he metido en el 11, y ahora me toca hacerlo con Óscar de Marcos. Ya sé que Nico de la Cruz creo que llegó a ser campeón de la Libertadores, si no estoy errado, pero me quedo con de Marcos. Y en la punta de ataque, Darwin Núñez contra Fernando Llorente. Qué bonito el duelo, ¿eh? Qué jugadores más diferentes. Darwin Núñez es todo volumen, es todo capacidad de remate, pelearlas todas, insistir, crearse la jugada por sí mismo, tener muchos mano a mano, muchas veces fallar la fácil y meter el gol difícil, jugar en Premier League, destacar ya con el Almería y de ahí pasar al Benfica, protagonizar traspasos multimillonarios. Y por otro lado tenemos a Fernando Llorente, el delantero de Rincón de Soto, que era una torre, que era un futbolista que entendía muy bien el juego, con una sensibilidad prodigiosa, que iba muy bien por arriba, que muchas veces sufría faltas que no le pitaban, héroe en varias eliminatorias, el gol que meten contra el Sporting de Portugal, el Athletic, y que le sirve para llegar a la final, es suyo en el partido de vuelta. En ese partido de Old Trafford también marca. Un futbolista que ya digo, que hacía jugar y que jugaba, pero más dependiente que Darwin Núñez de sus compañeros para conseguir su objetivo, que no era otro que perforar la meta rival. Además, un poquito menos duradera su carrera de lo que nos habría gustado, porque siempre nos dejó ramalazos de calidad, como por ejemplo con el Tottenham para meter a los de Pochettino en el hat-trick de Lucas Moura en la final de la Champions, en el campo del Ajax, pero fue importante en aquellos minutos. Pero es verdad que cuando se marchó a la Juventus de Turín, aunque ahí hubo un guirigay demasiado acentuado con el Athletic Club, esperaba yo que la rompiera a un nivel superlativo. No obstante, campeón de Europa con España, campeón del mundo con España, importante en, sobre todo, esos octavos de final de 2010. Es decir, hablamos de dos muy buenos futbolistas. ¿Con quién me quedo yo? Yo me quedo con Fernando Llorente. ¿Con quién se quedaría Marcelo Bielsa? Marcelo Bielsa, estoy seguro, bueno, seguro tampoco puedo estar, pero estoy seguro de que si le dieran a elegir, elegiría a Darwin Núñez. Pero es que a mí me desesperan un poco a veces los delanteros que tienen muchas ocasiones y que no las aprovechan. Y Darwin Núñez, yo esperaba que en el Liverpool metiera más goles de los que marca. Que es verdad que esta temporada está mejor que la primera, pero tiene momentos en los que se aturulla mucho, se atasca y desespera a los aficionados al fútbol. Mientras que Llorente podía tener más limitaciones a la hora de generarse ocasiones por sí mismo, pero las que le llegaban, yo lo recuerdo como un tipo bastante efectivo y con bastante grandeza para aparecer en los escenarios importantes. Ya digo, España-Portugal, Athletic Sporting, United Athletic, Ajax-Tottenham. El Ajax-Tottenham no entra en el análisis de esta comparativa porque no tiene nada que ver, pero sí que sirve para poner en contexto quién era Fernando Llorente. Y Fernando Llorente, que en 2012 era Prime, era la mejor versión de sí mismo,
para mí, era mejor que Darwin Núñez. Otra cosa es que yo crea, que esto también lo pienso, que al final de la carrera Darwin Núñez va a parecer que ha sido más que Fernando Llorente, porque Darwin Núñez todavía es muy joven, todavía tiene margen de mejora, ya está en un equipo de la Premier League, es titular cada vez más indiscutible, pero a mí entre Darwin Núñez 2023, pese a que le mete también el segundo gol a Argentina, ojo, y Fernando Llorente 2012 me quedo con muchas dudas y muy ligeramente con Fernando Llorente 2012. Con lo cual, el 11 de los duelos, comparando portero con portero, lateral con lateral, media punta con media punta, delantero con delantero, saldría de la siguiente manera, en opinión del pelotero. Rochez en portería, Araujo, Javi Martínez, Olivera y Viña en defensa, Iturraspe, Valverde en el centro del campo, Susaeta, Muniain en las bandas, De Marcos y Llorente, todo Athletic Club para remontar y 5 o 6 ganar en el duelo de futbolistas arriba. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues que si queremos rizar el rizo, y yo soy muy de rizar el rizo, podemos incluso hacer alguna pirueta, porque ya sabéis que los cambios de posición son típicos de Marcelo Bielsa y entonces también los podemos revertir. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en defensa a mí me molesta mucho no poner a Iraola. Y como me molesta mucho no poner a Iraola, yo me cargaría a Matías Viña, que es el que peor defensor me parece de los cuatro, aprovecharía la polivalencia de Araujo y de Matías Olivera, devolvería a Olivera al lateral, Araujo a la línea de centrales, pondría a Iraola de lateral derecho, Araujo y Javi como zagueros, y por la izquierda al futbolista del Nápoles, a Matías Olivera, al ex del Getafe. Luego el medio campo, pues prescindiría para meter a Ander Herrera, prescindiría en mi 11 fifero, en esos que suelen hacer la UEFA, la FIFA y en las galas de Balón de Oro, de Iturraspe y de Ugarte, y metería a Ander Herrera al lado de Valverde, puesto que Ander Herrera también puede hacer sin ningún problema esa función de jugador más defensivo, incluso el propio Valverde puede guardar la posición. Y después arriba me tienta mucho el pensar qué ocurriría juntando a los dos delanteros, a Darwin Núñez y a Fernando Llorente, porque son dos jugadores que podrían ser complementarios. Uno yendo más al espacio, el otro rematando más de cabeza, y claro, protagonizarían muchos remates siempre y cuando hubiera buenos centradores en las bandas. Y para mí, tanto Susaeta como Muniain lo eran, o Susaeta y De Marcos, si quieres poner más por la banda de Marcos. Ahí habría que darle una vuelta. Este retoque de arriba no me atrevo a ponerlo con nombres propios, porque considero que Marcelo Bielsa se siente mucho más cómodo con un solo delantero que con dos. Y si estamos haciendo un 11, una comparativa en honor a Marcelo Bielsa, pues tampoco conviene el desviarse demasiado y descarrilarse del sendero que marca el loco. Pero bueno, esta ha sido mi comparación entre Uruguay y Athletic. Habéis visto en el 11, tanto en el desarrollo como en el repaso final, que me gusta más los defensas que tiene Uruguay, pero me gustaban bastante más los atacantes que tenía aquel Athletic, quitando el bastante más en el caso de Darwin y de Fernando Llorente, que reconozco que es polémica mi elección, lo mismo que la del mediocentro. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Sois de Uruguay? ¿Sois del Athletic? ¿Os parece que es un juego que no tiene sentido? ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido original? ¿Haríais otras elecciones? ¿Se os ocurre hacer una configuración para meter a futbolistas que duele dejar fuera como Ander Herrera o como Andoni Iraola o como Darwin Núñez? ¿Qué pensáis? Decídmelo todo en comentarios y sobre todo, muy importante, que ya estamos cerca de los 1000 y cuando uno se acostumbra a vivir bien y a que le caigan suscripciones a chorro, no quiere dejarlo, es una adicción, pues ya sabéis lo que toca. Suscribíos, dadle like, interactuad, comentad, debatid, nos vemos pronto y hasta la vista.